Pero bueno, vamos a hablar acerca de cómo fue cubierto esto por los medios de comunicación, el tema de Libia, y para eso estamos en comunicación con Fernanda Kobelinsky, que es periodista de Infobae y profesora de la Universidad de Palermo. Fernanda, Esteban del Campo Baú y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Nos escuchaba hablar un poco de Libia y la cobertura. Sí, da para hablar. La verdad es que un poco confuso porque es muy lejos para nosotros. ¿Y cómo es la cobertura que están haciendo los medios de comunicación sobre el tema? Bueno, habría que dividir un poco las aguas sobre qué medios. En la Argentina tenemos dos coberturas bastante buenas, la de La Nación y la de Clarín, porque tienen un enviado en el terreno. No es lo mismo tener a alguien así que nos cuente qué es lo que pasa, que nos traslade hasta el lugar, que los que estamos desde Buenos Aires, por ejemplo, que nos parece tan lejos Libia, podamos ver lo que pasa en esas calles de Trípoli, a lo que se pueda contar desde otros lados. Los que no tenemos ni la suerte, ni el privilegio, ni el castigo, si se quiere decir también, de estar en esas zonas tan conflictuadas, ni tener acceso a ese cara a cara con los protagonistas directos de la situación, nos tenemos que conformar con lo que nos cuentan otros, básicamente, que son esas agencias de noticias internacionales que hacen ese gran trabajo para todos los medios de comunicación que no tienen esas corresponsalías tan caras y tan complejas incluso para llegar al territorio en sí. Entonces me parece que las agencias de comunicación internacionales están haciendo un buen trabajo y la innovación, lo nuevo, lo novedoso y lo muy rico de esta situación en particular y de todo lo que viene sucediendo en el mundo árabe es la irrupción de Al Jazeera, ¿no? La cadena árabe, la catarí, que se ha transformado en el foco de información. Allí está la noticia en serio, hay gente que conoce el terreno, que tiene la cosmovisión árabe, que tiene fuentes propias en el terreno, no es un recién llegado, no es solamente un enviado especial, sino que están ahí, viven ahí, tienen una red de corresponsabilidad muy grande y conocen. Entonces me parece que Al Jazeera ha cobrado un papel muy preponderante a nivel mundial con todos los acontecimientos en el mundo árabe, no solamente con Libia, con lo que sucedió en Túnez, con lo que sucedió en Egipto, con lo que sigue sucediendo en todos esos países del mundo. Por lo que se puede ver en los medios nacionales, es complicado todavía desprenderse de una visión más occidental del asunto. Sí, es complicado y digo, habría que ponerse a evaluar cuán bueno o cuán malo está eso, pero bueno, nosotros como sujetos tenemos nuestra subjetividad y nuestra visión, somos occidentales y lo vemos desde este lado. Ayuda mucho tener gente en el terreno, ayuda mucho que nos cuenten lo que pasa de primera mano. Y sí, va a haber contradicciones, pero incluso en la propia Libia hay contradicciones, o incluso en la cadena de Jazeera. ¿Dónde está Gaddafi? Los escuchaba a ustedes. Y bueno, es medio difícil saber dónde está Gaddafi, y el que lo sepa que nos lo cuente a todos. Lo que podemos intentar hacer es una lectura de lo que sucede, un escenario. Un lado está Gaddafi, no está en presencia, recién escuchaba a su entrevistado Elías contando de que, bueno, es un cadáver político. Bueno, pero en algún lado está ese cadáver político. Lo sabremos en algún momento. Mientras tanto, nos vamos enterando lo que pasa, con algunas contradicciones sin dudas que tienen que ver con el margen de error que tiene la tarea, ¿no? Como lo que pasó con el hijo, que lo dieron por secuestrado y después apareció al día siguiente. Sí, eso incluso suscita más dudas, porque se habló desde el Consejo de Transición Libio que lo habían apresado. Claro. Sin embargo, aparecía en la foto sonriente, con una sonrisa colina, que incluso daba bronca, ¿no es cierto? Sí, y es más, dijo a los periodistas, bueno, venga, nos subimos al auto, los llevo a recorrer Trípoli. Está todo perfecto. Claro, pero la lectura no es tan simple, no es el Consejo Nacional de Transición mintió y nunca lo apresó. Puede haberlo apresado, lo pueden haber rescatado. Esto habla de que todavía no está finiquitado el asunto. Hay tropas de Gaddafi que están muy activas, que se resisten. Ahora menos con el correr de los días, pero cuando se entabló esta contradicción, cuando apareció esta foto, recién acababan de llegar a Trípoli los rebeldes. Entonces, bueno, era como un poco más normal que pasara. Y esto habla de que todavía no está terminado el asunto. Que falta menos, seguramente falta menos, pero no está terminado. Claro, y teniendo en cuenta todo esto que nos estás diciendo, ¿cuáles serían las principales características para las crónicas de guerra, para hacer una crónica de guerra? Bueno, a ver, las crónicas de guerra tienen un elemento fundamental que es casi literario. La pluma del escritor, que es un periodista pero que funciona como escritor, es mucho menos rígida que la pluma que tiene una pirámide invertida, una cabeza informativa. Esto tan lineal, ¿no es cierto?, que encontramos en los diarios, un título muy informativo con un primer párrafo que diga la noticia en sí, que conteste todas las preguntas básicas. Una crónica de guerra tiene una pluma mucho más liviana, es mucho más literaria, se permite anécdotas, se permite pequeñas historias que sirven como
como un símbolo de lo que pasa. Y lo que tiene de fundamental una crónica de guerra es el contacto con la gente, el contacto con el terreno. Los que leemos esas crónicas de guerra tenemos que sentir que estamos ahí y que entendemos lo que está pasando, que lo estamos viendo más cerquita, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta lo lejos que está Libia. Después sí hay otras contradicciones, porque a veces a los periodistas se nos va un poquito la mano y quien escribe termina siendo protagonista de las historias, cuando el verdadero protagonismo está, en este caso, en Libia. Claro. Y se pone en juego en estas situaciones así extraordinarias la rigurosidad periodística. Digamos, uno estando en una zona de conflicto, ¿tiene que chequear con 3 fuentes antes de escribir una noticia o es todo más instintivo? Bueno, el chequeo con 3 fuentes es casi un lugar común, ¿no? Es una frase. La rigurosidad periodística nos acompaña a donde vamos, somos periodistas y así tiene que ser, nos tiene que acompañar. Y incluso me atrevo a decir que en esos escenarios uno está más alerta que nunca, porque estás esperando a que te mientan, porque hay intereses muy encontrados ahí, vivos, enfrente, palpables. Entonces uno está más alerta incluso. Tengo la impresión que estás con los ojos mucho más abiertos, estás más metido en el tema porque tus 24 horas del día pasan en ese contexto. Y la rigurosidad periodística te acompaña. ¿Y qué quiere decir esta rigurosidad periodística? En primer punto, el sentido común. Uno como periodista tiene que tener ejercitado ese sentido común y entender por qué te vienen a contar algo, qué intereses tienen, por qué te lo cuentan a vos y no a otro. En estos escenarios hay mucha avidez de información, uno quiere saber mucho y hay ciertos sectores que te quieren dar mucha información y otros que no. Digo, en Egipto, en la Plaza de la Liberación, los jóvenes que estaban allí apostados esperaban con ansias a un periodista para contarle lo que estaba pasando. Si no se acercaba a la policía secreta de Mubarak, la información era más escasa. Claro. Entonces uno está alerta. Esa rigurosidad nos acompaña, la ética periodística te acompaña y no es que tenés que chequear 3 veces. Eso es como una frase hecha que nos gusta decir. De la academia. Claro, es una forma de resumir el proceso que uno tiene que atravesar siendo periodista, que es estar muy alerta y ejercitar, insisto, el sentido común, que sea verosímil lo que nos están contando en ese contexto. Bueno, y teniendo en cuenta esto que nos dices ahora por el otro lado, por la parte del público, del lector, del televidente, del oyente, teniendo en cuenta esa multiplicidad de intereses que tienen los medios de comunicación, ¿cuáles vendrían a ser los más confiables para que el público lo pueda entender en lo que está pasando? Bueno, a ver, eso ya es un gusto personal y cada uno de nosotros estamos en algún medio distinto, a todas las audiencias les pasa y también tiene que ver con la vertiente ideológica que cada uno tenga, con qué pluma le gusta más, a qué periodista sigue más. En general, la información más seria es la menos partidaria en este caso, ¿no es cierto? No es lo mismo leer una agencia oficial libia que leer una agencia internacional. Digo, uno atiende a la neutralidad. En líneas generales, la Argentina viene cubriendo muy bien el conflicto. Los grandes diarios tienen buena información, tienen enviados en el terreno, y los que no tienen enviados en el terreno tienen gente trabajando en el asunto, chequeando las agencias, de dónde viene, de quién viene. En líneas generales, la cobertura no ha sido mala. Hay algunas que le agregan un plus, que tiene que ver con todos aquellos periodistas que conocen la historia de la región, que conocen Libia, que conocen la historia de Gaddafi, y entonces no les parece tan surrealista que el tipo 200 túneles construidos, teniendo en cuenta la paranoia en la que vivió en los últimos 40 años. Me parece que esos medios que agregan ese contexto, que el oyente, la audiencia, el lector aprecian muchísimo porque nos ubican en lo que está pasando, son los que tienen las de ganar. Marcelo Cantelmi, que está escribiendo ahora para Clarín, estuvo meses ahí. Sí, Cantelmi es una de las personas que más sabe de la región en el país, sin duda alguna. Es el jefe de internacionales de Clarín y tiene la particularidad de que cuando llegó a ser jefe decidió seguir trabajando en el terreno. Y eso también le agrega un plus a todos los que lo seguimos y lo leemos y los que intentamos seguir el conflicto. La verdad que la cobertura que ha hecho Cantelmi en la primera etapa de los conflictos y en esta también, pero que bueno, ahora recién empieza, ¿no es cierto?, porque llegó hace pocos días a Trípoli, pero en la primera parte no tenía nada que envidiarle a ningún diario internacional. Me parece que hace una cobertura muy buena y tiene que ver con el conocimiento previo, con un estudio, con historia de conflicto, con conocer qué es lo que pasa en la región, ¿sí? No quedarse en la anécdota de si Gaddafi le gustaba tener un séquito de mujeres que lo rodeaban o no. Me parece que esa es la anécdota, ¿no es cierto? Entender que Gaddafi no permitía que se vieran películas en Libia, que había un montón de desaparecidos, que incluso no había partidos de fútbol,
porque no, nadie podía ser más importante que él. Sí. Me parece que el traspasar, en conocer la historia, en cómo pasó de ser enemigo de los Estados Unidos a ser amigo íntimo y sentarse hace meses atrás en alguna cumbre del G20 al lado de Obama. Entonces, me parece que los que aportan ese dato más profundo son los que ganan en la cobertura y los que a la larga la gente elige para seguir. Claro, yo te quería preguntar un poco sobre el peligro, ¿no? El peligro que lleva, digamos, ir a cubrir este tipo de episodios, como que lo que está pasando ahora en el Hotel Rixos y los retenidos ahí dentro. A ver, el peligro existe, está yendo a una guerra, claro que hay peligro. Lo que me parece que hay es un cuidado extremo de dónde uno va, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado de lo que pasa, hay que estar advertido, preguntar mucho. Cantelmi en varias ocasiones contaba sobre los francotiradores en Bengasi, la primera ciudad que tomaron los rebeldes libios, y cómo a cierta altura de la noche ya no se podía salir. Riesgoso es riesgoso, estás en una guerra y estás buscando información. Es muy riesgoso, hay casos de periodistas fallecidos, hay casos de periodistas que han terminado presos. Sí, es riesgoso, es una guerra. Y en las reglas de la guerra caen todos, incluso el periodista. Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y esperamos volver a comunicarnos en algún otro momento. Por favor, buen fin de semana, chicos. Gracias. Igualmente, era Fernanda Kobelinsky, periodista de Infobae.